En el siguiente video analizaremos la definición de diferenciabilidad, dos condiciones necesarias asociadas a ella y algunos ejemplos. Antes de abordar estos temas, debemos realizar algunas puntualizaciones que nos llevarán a rever el concepto de diferenciabilidad en R, entender el concepto en R2 y realizar la extensión a Rn. El concepto de diferenciabilidad que hemos trabajado hasta ahora en funciones de una variable está asociada a la derivada en el punto. Todos conocemos su definición en la versión más clásica. Si una función definida en un intervalo incluido en R, se define la derivada de f en un punto perteneciente al dominio como el valor del límite. La existencia de este límite implica que el gráfico de la función es suave, no presenta cambios bruscos. Nos informa de lo que sucede en el entorno de x sub 0, f de x sub 0, e implica la continuidad de la función. Una de las exigencias que le vamos a pedir a la definición de diferenciabilidad en R2 es mantener esta implicancia. Veamos ahora cómo definimos las derivadas parciales. Consideramos una función de dos variables f definida en un abierto U de R2 en R y sea P un punto de coordenadas x sub 0 e y sub 0 de U. Definimos la derivada parcial de f con respecto a la variable x en el punto P como el límite cuando h tiende a 0 del cociente de f de x sub 0 más h y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 y h, cuando este límite existe. Análogamente, definimos la derivada parcial según la variable y. Gráficamente, lo que hacemos para estudiar la derivada parcial según la variable x es cortar la superficie con un plano y igual y sub 0, con lo que nos queda determinada una curva. Luego, el valor de la derivada parcial en el punto corresponde al valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Debemos recordar que esta curva que queda determinada es la curva de una función de una variable y por tanto el procedimiento no es más que el utilizado tradicionalmente para la representación gráfica de la derivada. Análogamente, se realiza lo mismo para el cálculo de la derivada parcial según la variable y. En las funciones de R en R de una variable, si existe la derivada, entonces la función es diferenciable. Sería natural intentar extender esta idea a funciones de dos variables. Si existen las derivadas parciales, entonces la función es diferenciable. Sin embargo, esto no ocurre, ya que el solo hecho de la existencia de las derivadas parciales no asegura la continuidad de la función, como ya mencionamos que es nuestro deseo. Esto pasa porque las derivadas parciales que trabajamos solo nos indican lo que ocurre con la superficie al acercarnos al punto por dos direcciones, la del eje X y la del eje Y, sin aportar datos sobre la continuidad de la función en el punto. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la función f. Al hacer el estudio de sus derivadas parciales en el 0, 0, vemos que las mismas existen y valen 0. Sin embargo, al hacer el estudio de la continuidad de la función en el punto, vemos que la misma no es continua. Como vimos al inicio, tenemos la definición de derivada en un punto. Esta definición implica el cálculo de este límite. Este cálculo no genera ningún inconveniente en R, pero cuando queremos hacer la extensión a R2, esta división pierde todo sentido, ya que tanto x0 como h serían vectores, y nos encontramos que la división no está definida para Rn con n mayor que 1. Veremos entonces otra manera de establecer el concepto de diferenciabilidad para funciones de una variable. Sea f de un intervalo incluido en R, es diferenciable en x0 perteneciente al intervalo si existe una constante a y una función r definida en un entorno reducido y arbitrariamente pequeño del 0. Tal que f de x0 más h es igual a f de x0 más ah más rh, donde el límite cuando h tiende a 0 de rh sobre el módulo de h, sobre el valor absoluto de h, es 0. Buscamos quién es a. Escrito explícitamente a A, obtenemos que A es igual a f de x0 más h menos f de x0 sobre h menos r de h sobre h. Si hacemos tender h a 0, y como sabemos que el límite de RH sobre h es 0, obtenemos que A es f' de x0 y queda en evidencia la equivalencia de ambas definiciones. Veamos una interpretación geométrica de esta nueva definición. En esta gráfica observamos la función f de x, el punto P de coordenadas fx0, f de x0, y la recta tangente por P, de donde deducimos que la medida del segmento RS es f' de x0 por h. Observemos que la función RH, llamada residuo, es la diferencia entre la función f y la recta tangente, y se hace 0 a medida que h tiende a 0. Esta expresión
es la que toma RH. Además observamos que en el entorno de P, la función se comporta tan bien que se puede aproximar linealmente a ella con su recta tangente. Formalmente, lo que nos garantiza esto es que el límite, cuando h tiende a 0, de RH sobre el módulo de h, es 0. O sea, RH tiende a 0 más rápido que el módulo de h. O sea, es un infinitésimo de mayor orden. Esto es una condición muy importante dentro de la definición. Nos preguntamos, ¿qué sucede en R2? ¿Encontraremos un plano tangente a la superficie y que juegue el rol de nuestra tan conocida recta tangente anterior y la aproxime linealmente? La siguiente figura es una representación gráfica de lo que implica esta pregunta. ¿Encontraremos un plano como el azul que sea tangente a nuestra superficie representada en rojo? Realizaremos una aproximación a esta idea sin entrar en detalles técnicos ni de cálculos que no aportan al objetivo de trabajo. Sea una superficie Z igual a f de xy y un punto P de ella de coordenadas x0 y 0z0, con z0 la imagen del punto. Si tomamos el vector b1 y b2, como se muestra en pantalla, realizamos el producto cruz de ellos, obtenemos un vector normal a la superficie por el punto P con la siguiente expresión. Sin entrar en detalles, detrás de la elección de estos vectores está lo que ya se habló sobre las derivadas parciales. Estas nos dan las pendientes de rectas tangentes en la dirección de x e y a la superficie en cuestión en el punto P. Finalmente, y nuevamente sin realizar cálculos que obstaculizarían el abordaje que estamos haciendo, concluimos que el plano buscado debería tener la siguiente ecuación. Antes de llegar a la definición definitiva que adoptaremos para la diferenciabilidad en R y que extenderemos finalmente a R2, recordemos el concepto de transformación lineal. Este concepto nos permite reescribir la definición de diferenciabilidad en R como sigue. Sea f de i un intervalo incluido en R, decimos que es diferenciable en x0 perteneciente a i si existe una transformación lineal t de R en R que depende de x0 y una función R definida en un entorno reducido y arbitrariamente pequeño de 0, tal que f de x0 más h es igual a f de x0 más t de h más r de h, con el límite, cuando h tiende a 0, de RH sobre el módulo de h, o sea, sobre el valor absoluto de h. Tiene que ser igual a 0. Finalmente, estamos en condiciones de definir diferenciabilidad en R2 haciendo una extensión de la definición anterior. Dada una función f definida en un subconjunto abierto de R2 en R, siendo A un elemento del dominio, decimos que f es diferenciable en A cuando existen una transformación lineal y una función tales que para todo vector perteneciente a R2 y A más h pertenece al dominio de la función, se verifica que el valor funcional de A más h es igual al valor funcional de A más la transformación lineal del vector h más el resto o residuo, donde pedimos que éste sea lo suficientemente pequeño. Cuando f es diferenciable en todos los puntos de U, se dice simplemente que f es diferenciable. Con lo ya visto anteriormente en el video, estamos en condiciones de abordar la definición de diferenciabilidad, comenzando a determinar t. Sabemos que las transformaciones lineales son de la forma ax más bi. Las coordenadas del punto A son x sub 0 y sub 0, y el vector h es h sub 1, h sub 2. Podemos decir que f de x sub 0 más h sub 1 y sub 0 más h sub 2 es igual a f de x sub 0 y sub 0 más a por h sub 1 más b por h sub 2 más el resto, donde más adelante quedarán determinados A y B. Veremos ahora una condición necesaria de diferenciabilidad, la existencia de las derivadas parciales. Para ello tomamos la función f diferenciable en el punto A de coordenadas x0 y sub 0, vamos a tomar h igual lambda 0, esto es lambda por el versor 1, 0, entonces la norma de h es igual al valor absoluto de lambda. Tomamos lambda lo suficientemente pequeño y aplicamos la definición de diferenciabilidad vista anteriormente para intentar descifrar quiénes son el A y el B de la transformación. Nos queda f de x sub 0 más lambda y sub 0 igual f de x sub 0 y sub 0 más el transformado del lambda 0 más el residuo de h.
como t de lambda 0 es igual a lambda de t del 1, 0, esto por ser t una transformación lineal, podemos reescribir de la siguiente manera. F de x sub 0 lambda y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre lambda es igual al transformado del 1, 0 más la norma de h sobre lambda por el residuo de h sobre la norma de h. Luego, cuando tomamos el límite cuando la h tiende a 0, tenemos que lambda tiende a 0, por lo tanto, lo que nos queda es que la derivada parcial con respecto a la variable x en el punto x0 y sub 0 es igual al transformado del 1, 0. Esto es el valor de la buscado anteriormente. Análogamente y con el mismo planteo, tomando h igual 0t, nos queda que la derivada parcial según la variable y de f en el punto x0 y sub 0 es igual al transformado del 0, 1. Por lo tanto, es el valor de b de la transformación. De esta forma, la transformación nos queda t de xy es igual a la derivada parcial con respecto a la variable x en el punto x0 y sub 0 por x, más la derivada parcial con respecto a la variable y en el punto x0 y sub 0 por y. Hemos probado entonces una condición necesaria de diferenciabilidad, la existencia de las derivadas parciales. Gráficamente podemos ver que la existencia de las derivadas parciales son condición necesaria, ya que las mismas determinan el plano tangente a la superficie, como habíamos visto anteriormente. Veamos el siguiente ejemplo. Estudiaremos la diferenciabilidad de la función f igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 en el punto 0, 0. Comenzamos estudiando la derivada parcial con respecto a la variable x. Podemos ver, con todo el cálculo que está en pantalla, que la misma no existe. Lo mismo ocurre con la derivada parcial con respecto a la variable y en el punto 0, 0. Por lo tanto, como anteriormente probamos que la existencia de las derivadas parciales en el punto es condición necesaria para la diferenciabilidad, podemos concluir que la función f de xy igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 no es diferenciable en 0, 0. Recordemos este ejemplo que habíamos trabajado anteriormente. En el mismo habíamos probado la existencia de las derivadas parciales en el punto 0, 0 y habíamos visto que las mismas valían 0. Sin embargo, también habíamos probado que esta función no es continua en el 0, 0, por lo tanto no es diferenciada. Lo que acabamos de probar acá nos muestra el carácter de condición necesaria pero no suficiente de la existencia de las derivadas parciales. Ya hemos visto que una condición necesaria de diferenciabilidad de una función en un punto es la existencia de las derivadas parciales de la función en el punto. Pero el hecho de la existencia de estas no nos asegura la continuidad de la función en ese punto. Por este motivo, analizaremos la siguiente condición necesaria de diferenciabilidad y veremos algunos ejemplos. Sea f una función definida en un abierto U de R2, si f es diferenciable en un punto A perteneciente al abierto U, entonces es continua en ese punto. Por lo ya trabajado en la definición de diferenciabilidad, vimos que f de x sub 0 más h sub 1 y sub 0 más h sub 2 es igual a f de a más h. Para probar que la función es continua, veremos si el límite de f de x sub 0 más h sub 1 y sub 0 más h sub 2 coincide con el valor funcional en el punto A. Por ser f diferenciable, utilizando la definición, sabemos que el límite del residuo sobre la norma cuando h tiende a 0 es 0. Por lo tanto, el límite con h1 h2 tendiendo a 0, 0 del residuo h1 h2 es igual a 0. Sabiendo esto, pasamos a hallar el límite de f de x sub 0 más h sub 1 y sub 0 más h sub 2. Nuevamente utilizando la definición, vimos que ese límite es igual a trabajar con el límite de f de x sub 0 y sub 0 más la derivada parcial con respecto de x sub 0 y 0 por h sub 1 más la derivada parcial con respecto de y de x sub 0 y sub 0 por h2 más el residuo h1 h2. Pero, si vemos, las derivadas están multiplicadas por h1 y h2 y estamos calculando el límite cuando h1 h2 tiende al 0, por lo tanto estos dos términos tienden a 0. Además, previamente calculamos el límite del residuo y vimos que también es igual a 0. Por lo tanto, este límite que estábamos buscando calcular es igual a f de x sub 0 y sub 0, que es igual al valor funcional en el punto A. Hemos probado entonces que una condición necesaria de diferenciabilidad en un punto es que la función sea continua. En el primer ejemplo tenemos una función definida como se muestra en pantalla y queremos estudiar si es diferenciable.
Como ya vimos, una condición necesaria de diferenciabilidad es la continuidad de la función en el punto. Estudiaremos la continuidad de esta función en el 0, 0. Trabajando con los límites iterados, sabemos que es condición necesaria para que un límite exista que en ambos casos sea el mismo número. Vemos que al calcular los límites nos dan valores 1 y menos 1, por lo que concluimos que no existe el límite de f en el punto 0, 0, por lo tanto f no es continua en este punto. Como vimos que la continuidad es condición necesaria de diferenciabilidad, entonces f no es diferenciable en 0, 0. Pasamos a trabajar con un segundo ejemplo y tenemos una función definida como se muestra en pantalla y queremos estudiar si es diferenciable. Partimos estudiando la continuidad. Sabemos de antemano que si tenemos un producto de funciones, de modo que una de ellas tenga límite 0 y la otra esté acotada, dicho producto tiene límite 0. Escribimos la función como un producto de funciones donde una de ellas tiene límite 0 y la otra está acotada. Entonces, el límite del producto de estas dos funciones es 0. Por lo tanto, como coincide con el valor funcional en 0, 0, la función es continua en ese punto. Recordemos que el teorema que vimos es una condición necesaria. Por lo tanto, vimos que f es continuo en 0, 0, pero debemos seguir estudiando para analizar si es diferenciable. Falta analizar en este caso si existen las derivadas parciales en 0, 0 y si el límite del residuo h1, h2 sobre la norma es 0. Comenzamos estudiando las derivadas parciales como se muestra en pantalla y en ambos casos tiene valor 0. Con este dato podemos hallar el residuo. Recordemos qué fórmula utilizamos para hallar el residuo. La misma se muestra en pantalla. Sabemos que las derivadas parciales valen 0 y además que f de 0, 0 es 0, por lo tanto podemos sustituir y hallar así el residuo. Hallamos el límite y vemos que es igual a 1 sobre 2 por raíz de 2, que es distinto de 0. Recordemos que la definición de diferenciabilidad se pide que este límite sea 0. Por lo tanto, podemos concluir que f no es diferenciable en el punto 0, 0. Y aquí vemos nuevamente la importancia de recordar que esta es una condición necesaria. Si bien la función trabajada es una función continua en un punto, no es diferenciable en ese punto. Finalmente, daremos la generalización natural de la definición en Rn. Dada una función de u incluida en Rn en R con u abierto de Rn, diremos que la función f es diferenciable en A perteneciente a u cuando existen una transformación t y una función r tales que para todo vector h de Rn se cumple que f de A más h es igual a f de A más t de h más r de h y el límite de r de h sobre el módulo de h es 0. Las condiciones necesarias mencionadas en R2 también son extensibles a Rn bajo esta definición.